Bien, dentro del estudio de funciones analíticamente, vamos a ver el estudio de una función logarítmica. Concretamente, la función f de x igual al logaritmo neperiano de x. Pero voy a recordar un detalle bastante importante. En este vídeo vamos a ver dominio, continuidad y cortes con los ejes. Pero, detalle importante. Vamos a recordar que la función exponencial y la función logarítmica están relacionadas. Una es la inversa o recíproca de la otra. Por lo tanto, yo podría hallar la inversa o recíproca de esa función. Sencillo, lo tengo en la parte inferior de la lámina. Si me da la función y igual a e elevado a la x, para hallar la función inversa, o mejor llamada recíproca, primer paso cambiamos x por y e y por x. Segundo paso, en la nueva función despejo y, pero como y está en el exponente, para poder despejar tomamos logaritmos en los dos miembros. Pero como la base de esta potencia es e, voy a tomar logaritmos neperianos. El neperiano de x tiene que ser igual al neperiano de e elevado a la y. Mi objetivo es despejar la y, aplicando las propiedades de los logaritmos, exponente que pasa multiplicando al logaritmo. Es decir, esta expresión equivale al neperiano de x y por el neperiano de e. Pero como el neperiano de e toma el valor 1, me queda y igual al neperiano de x. Es decir, esta función e elevado a la x y la función neperiano de x son inversas o recíprocas. Y cuando vimos en su momento la función inversa o recíproca, vamos a recordar detalles. Esta función y esta función, sus gráficas están relacionadas. Siempre que tengáis dos funciones inversas o recíprocas, recordad que esta es la gráfica de la exponencial e a la x. Si esta es su inversa, va a ser simétrica respecto de la bisectriz del primero y tercer cuadrante. Curiosidad matemática que aprovecho para explicar. Es decir, vamos a hacer el estudio completo de la función neperiano de x y en el último punto, cuando lleguemos a su gráfica, vamos a ver que es simétrica respecto de esa bisectriz. Por lo tanto, la gráfica de esa función va a ser de este tipo. Curiosidad matemática, empezamos con el estudio del dominio de la función. Sencillo. Cuando dimos logaritmos voy a recordar, no existen logaritmos de números negativos, es decir, solo existen logaritmos de números mayores que 0. Luego, el dominio de esta función, evidentemente, de 0 a más infinito. Los infinitos no entran y tampoco entra el 0. ¿Motivo? Porque el neperiano de 0 no es un número. Si razonamos, el neperiano de 0, si no sé lo que vale, lo llamo h. Como es un neperiano, tiene base e. Y en todos los logaritmos del mundo se cumple. La base del logaritmo elevada al resultado tiene que ser igual a 0. Para que e de valor 2 con algo elevado a h, para que esta expresión valga 0, h tiene que tender a menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. Es decir, no existe el logaritmo de 0. El resultado teóricamente tiende a menos infinito, no es un número real, luego el dominio de 0 a más infinito. Estudio de la continuidad, sencillo. Todas las funciones logarítmicas de este tipo son continuas en todo R. No presentan discontinuidad. Yo la voy a poder dibujar sin levantar el lápiz del papel. Pasamos al corte con los ejes. Siempre el mismo razonamiento, sea cual sea la función. Si una función corta el eje x, y tiene que ser igual a 0. Me vengo a la expresión y donde pone f de x, lo que equivale a expresar y, sustituyo la y por 0 y me queda 0 igual al neperiano de x. Razonemos. Base el número e. Yo debo hallar el valor que tiene que tomar x. Por definición de logaritmo, la base del logaritmo, que es e,
elevada al resultado tiene que ser igual a x, todo número elevado a 0, hay una excepción, 0 a la 0 es indeterminación, pero número positivo elevado a 0 evidentemente toma el valor 1. Luego el punto donde corta al eje x, coordenadas 1 para la x, 0 para la y, era lógico, si la exponencial pasaba, recordad, por el 0, 1, por simetría, a la misma distancia, tiene que haber otro punto que es concretamente el 1, 0. Corta el eje x, en el punto 1, 0, vamos a ver el corte con el eje y. Evidentemente no tiene motivo, pues hay varios motivos. Si la x de esta función solo puede tomar valores entre 0 y más infinito y no entra el 0, si la gráfica está por la derecha del eje x y no entra el 0, pues no va a cortar al eje y. Vamos a razonarlo de otra forma. Razonamiento en todos los casos del mundo. Si corta el eje y, evidentemente x tiene que valer 0. Me vengo a la expresión, donde pone x ponemos 0 y lo hemos dicho antes. No existe el neperiano de 0. Para que esa expresión tuviera sentido, y tendría que tender a menos infinito. Repetimos, no corta el eje y, tiende a cortarlo en menos infinito. La gráfica baja indefinidamente, luego teóricamente, donde y tiende a menos infinito, la gráfica tiende a pegarse a la función. No tiene corte con el eje y. Resumen al contenido del vídeo. Típica función, aparece con extraordinaria frecuencia el neperiano de x. Dos detalles muy importantes. Toda función logarítmica tiene su correspondiente inversa o recíproca exponencial. Si mi pretensión es hallar la gráfica solamente, podría hallar su inversa, que es e a la x, gráfica conocida, por lo tanto, la gráfica del neperiano, propiedad de una función y su inversa o recíproca, es simétrica respecto de esa bisectriz del primer y tercer cuadrante. Por simetría, obtendríamos de forma inmediata la función. Y, segundo razonamiento, en cuanto al dominio, no existen logaritmos de números negativos, ni de 0, continua en todo R, y en cuanto al corte de la función logarítmica con los ejes, corta al eje x en el 1, 0, no tiene corte con el eje y. Tema concluido.